Hola, mi nombre es Perly Samar Arias Rochín y les voy a leer el capítulo 10 del Periquillo Sarmiento. Concluye el padre Periquillo su instrucción. Resuelve estudiar teología. La abandona, quiere su padre ponerlo oficio, él se resiste y se refiere en otras cosillas. Cenamos muy contentos como siempre y nos fuimos a acostar como todas las noches. Yo no pude menos que estar rumiando lo que acababa de decir mi padre y no dejaba de conocer qué me decía el credo, porque hay verdades que se meten por los ojos, aunque uno no quiera. Pero por más que se convencían las razones que había oído, no me podía resolver a estudiar canones o teología, que era el intento de mi buen padre. Pues así como me agradaba la vida libre y holgazana, así me fastidiaba el trabajo. Finalmente, yo me quedé dormido, haciendo mis cuentas de cómo conseguiría ser clérigo para tener dinero sin trabajar, y de cómo eludiría las buenas intenciones de mi padre. En esto se desvelan muchos niños sin advertir que se desvelan en su ruina. Al otro día después que vino mi padre de misa, me llamó a su cuarto y me dijo: no quiero que se nos vaya a olvidar la contestación de anoche. Te decía, Pedro, que los pueblos padecen mucho cuando sus curas y vicarios son ignorantes o inmorales, porque jamás las ovejas estarán seguras ni bien cuidadas en poder de unos pastores necios o desidiosos. Y todo esto te lo he dicho para probarte que la sabiduría nunca sobra en un sacerdote, y más si está encargado del cuidado de los pueblos, y para mayor confirmación de mi doctrina. Oye, en los pueblos puede haber, y en efecto habrán muchos, algunas almas místicas y que aspiren a la perfección por el camino ordinario, que es el de la oración mental. ¿Y qué dirección podrá dar un padre vicario semilego a una de estas almas, cuando por desidia o ineptitud no solo no ha estudiado la respectiva teología, pero ni siquiera ha visto por el forro las obras de Santa Teresa, la lucerna mística del padre Esquerra, los desengaños místicos del padre Arbiol, y quizá ni aun el Kempis ni el Villascatín? ¿Cómo podrá dirigir a una alma virtuosa y abstracta el que ignora los caminos? ¿Cómo podrá sondear su espíritu ni distinguir si es un alma ilusa o verdaderamente favorecida, cuando no sabe qué cosas son las vías purgativa, iluminativa, contemplativa y unitiva? ¿Cuándo ignora qué cosas son revelaciones, éxtasis, raptos y delicios? ¿Cuándo le coge de nuevo lo que son consolaciones y sequedades? ¿Cuándo se sorprende al oír las voces de ósculo santo, abrazo divino y desposorio espiritual? ¿Y cuándo, por no cansarte con los que no entiendes, ignora del todo los primores con que obra la divina gracia en las almas espirituales y devotas? ¿No es verdad? ¿No conoces tú que si te pusieras a llevar un navío a Cádiz, a Cavite o a otro puerto con las luces que tienes del pilotaje, que son ningunas, seguramente darías con la embarcación infeliz que se te confiará en un banco, en un arrecife o en un golfo sin llegar jamás al puerto de su destino? Esto lo debes comprender porque la comparación es muy sencilla, pues lo mismo sucede a estos infelices vicarios largos a secas, que apenas saben absorber a un pecador común, como los indios que no saben más que llevar una canoa a Ixtacalco. Ellos son pobres, son ciegos, y las almas que aspiran a entrar por la vía de la perfección también son ciegas, y por necesidad una buena guía que los dirija.
No la hallan en los directores modorros, y sucede que a veces ser un favor especial de la gracia, ellas o se tibian o se pierden, y las guías o se confunden o se precipitan en los errores de la ilusión que ella les comunica. Esta es una verdad terrible, pero es una verdad que no negará ningún sacerdote sabio. Yo lo que veo y que confirma mi opinión en el particular es que los sacerdotes virtuosos, santos y doctores son muy escrupulosos para confesar y dirigir monjas y otras almas espirituales. Y cuando las dirigen son muy eficaces para no dejar de la mano la sonda de la doctrina y la prudencia. A más de esto, consultan con el teólogo por esencia, con Dios digo, en los ratos de oración que tienen, y como saben que deben tener y hacer cuantas diligencias humanas estén en su arbitrio para conseguir el acierto. Consultan las dudas que tienen con otros varones sabios y espirituales. Esto veo, y esto me hace creer lo contingente que será el acierto de la dirección espiritual de unas almas místicas fiada a unos pobres clérigos casi legos, que apenas saben lo muy preciso para decir misa y absolver al penitente en virtud de la promesa de Jesucristo. De manera, hijo mío, que estoy firmemente persuadido que si la Iglesia Santa pudiera hacer que todos sus ministros fueran teólogos y santos, no omitiría sacrificio alguno para conseguirlo. Pero la escasez de varones y talentos tales como los necesarios hace que provea a los fieles de aquellos que se encuentran tal cual útiles para la simple administración de los sacramentos. Aún hay más. Ya te dije que los sacerdotes son los maestros de la ley. A ellos toca privativamente la explicación del dogma y la interpretación de las sagradas escrituras. Ellos deben estar muy bien instruidos en la revelación y tradición en que se funda nuestra fe, y ellos, en fin, deben saber sostener a la faz del mundo lo sólido e incontrastable de nuestra tanta religión y creencia. Pues ahora supongamos un caso remoto, pero no imposible. Supongamos, digo, que un pobrecito vicario de estos de que hablamos, o un religioso hebdomadario, o que llaman de misa y olla, tienen un hereje una disputa acerca de la certeza de nuestra religión, de la justicia de su dogma, de lo divino de sus misterios, de la realidad del cumplimiento de las profecías, de lo evidente de la venida del Mesías, del cómputo de las semanas de Daniel o cosa semejante, advirtiendo que los herejes que promueven o entran en estas disputas, aunque son ciegos para la fe, no lo son para las ciencias. He vivido en Puerto de Mar y he conocido y tratado a algunos. ¿Cómo conocerán sus sofismas? ¿Cómo eludirán sus argumentos? ¿Cómo distinguirán su malicia de la fuerza intrínseca de la razón? ¿Y cómo podrá salir de sus labios la verdad triunfante y con el brillo que les es tan natural? Ello es cierto que si solo el Ferrer, el Cliquet, el Lárraga u otro sumista de moral semejante fueran bastante para contrarrestar a los herejes, no sé cómo hubiera salido San Agustín con los maniqueos, San Jerónimo con los donatistas, ni otros santos padres con otras chusmas de herejes y heresiarcas a quienes combatieron y confundieron con brillantez y solidez de argumentos. De todo lo dicho debes concluir, Pedro mío,
que para ser un digno sacerdote no sobra con saber lo muy preciso, es necesario imbuirse y empaparse en la sólida teología y en las reglas o leyes eclesiásticas, que son los cánones de la Iglesia. Agrega a esto que es tan peculiar al sacerdocio la literatura, que a mediados del siglo XIII no eran promovidas del clericato sino los literarios, según la novela del Justiniano 6, capítulo 4 y 123, capítulo 12, de modo que Juliano, el antecesor, escribía: el que no es literato no puede ser clérigo. Sucedió que para significar un hombre docto y literato empezó a usarse el nombre de clérigo y el de lego para denotar un ignorante o que no sabía las letras, de donde provino también que a los legos doctos se les daba el título de clérigos y por lo contrario los eclesiásticos no literatos eran llamados también legos. Se le llama clérigo, son palabras de Odérico Vital en el libro 3, porque está imbuido en el conocimiento de las letras y de las demás artes. En la crónica andrense leemos también las siguientes palabras: con la anuencia de algunos romanos hizo que se subordinase cierto español muy clérigo llamado Burdino, y en la historia de los obispos de Eistedt. Este obispo Juan fue gran clérigo en el derecho canónico, esto es, gran letrado. El mismo significado se observa que tuvo antiguamente en la lengua francesa, pues clerc quería decir lo mismo que docto, como también alergie lo mismo que ciencia y doctrina. Toda esta erudición y algunas más la recogió el señor Muratori en su opúsculo titulado Reflexiones sobre el buen gusto, capítulo 7, folios 70, 71 y 72, donde lo podrás ver, confirmando que para merecer el nombre del clérigo es menester ser literato, y de lo contrario, el que no lo sea, no será un padre clérigo, sino un padre lego. Harto te he dicho, y así si quieres ser eclesiástico, dime, ¿qué te resuelves a estudiar? Viéndome yo tan atacado, no hubo remedio, respondí a mi padre que estudiaría teología, y a los 2 días ya era yo cursante teólogo, y vestía los hábitos clericales. No tardé mucho en ver en la universidad a mi amigo Pelayo, a quien di parte de todo lo que me había ocurrido con mi padre, y como yo, no pudiendo escaparme de sus insinuaciones, elegí estudiar teología. Ello será un perdedero de tiempo. Supuesto que no te gusta el estudio, me dijo mi amigo, pero si no hay otro remedio, ¿qué se ha de hacer? A veces es preciso contemporizar con los viejos idiáticos, aunque uno no quiera, aunque uno sea para engañarlos, mientras se realicen nuestros proyectos. Mi padre también es de tenor siguiente. Ha dado en que estudie cánones a fortiori, esto es, quieras que no quieras, y aún me habla de licenciaturas y borlas. Pero yo, que no soy vanidoso, no pienso en eso. Lo que quiero es acabar mis cánones bien o mal, alcanzar el gradillo, ordenarme y quitarme de libros ni quebraderos de cabeza.
Tú puedes hacer lo mismo. Aguanta tus cursos de universidad con la paciencia que un purgado. Y cuando menos lo pienses, te hallarás hecho en un bachiller teólogo, que para el caso de que digan que lo eres, con eso basta. Ni es menester que te des mala vida ni te derritas los sesos sobre los libros. Estudia de carrera lo que tú señale tu catedrático, enséñate a manejar el ergo por imitación y frecuenta la universidad, porque los cursos importan, hijo. Los cursos son más precisos que la ciencia misma para lograr el grado. Bien saben y sabemos que a lo que vamos los más estudiantes a la universidad no es aprender nada, sino a cuajar un rato unos con otros. Pero lo cierto es que el que no tiene su certificación de haber cursado el tiempo definido por estatuto no se graduará, aunque sea más teólogo que Santo Tomás. Y si la tiene, él será bachiller, aunque no sepa quién es Dios, por el padre Ripalda. Pero ello es que así la vamos pasando y así pasaremos tú y yo con más descanso. Yo apenas falto de la universidad tal cual ves, pero del colegio sí me deserto con frecuencia. Los domingos, jueves y fiestas de guardar. No tenemos clase por el colegio y yo salo unos 2 días a la semana. Ya verás que poco me mortifico. Esto es lo que harás tú, si quieres que no se te haga pesado el estudio de la teología. Acompáñate conmigo, arráncale a tu padre los realitos que puedas, y confía de mí en que no solo te pasarás buena vida, sino que te civilizarás, porque advierto que eres un mexicano payo, y yo te quiero sacar de barreras. Sí, yo te llevaré a ver las casas de señoritas finas que tengo de tertulias. Aprenderás danza, bailar, a contestar con las gentes decentes. Fuera de esto, te sentaré en los estrados y haré que te comuniques con las damas, porque el trato con las señoras ilustra demasiado. Últimamente te enseñaré a jugar al billar, malilla de campo, tresillo, basiga y albures, que todas estas habilidades son parte de un mozo fino e ilustrado. Y de este modo nos la pasaremos buena. Al cabo de un año tú no te conocerás y me darás las gracias por los buenos oficios de mi amistad. El cielo había abierto con el plan de vida que me propuso Pelayo, porque yo no aspiraba a otra cosa que a holgar y divertirme. Y así le di las gracias por el interés que tomaba en mis adelantos, y desde aquel día me puse bajo su dirección y tutela. Él inmediatamente trató de cumplir con sus deberes, llevándome a varias tertulias que frecuentaba en algunas casas mediante decentes y en las que vivía señoritas de título como la Cucaracha, la Pizza Bonito, la Quebrantosa y otras de igual calaña. Ya se deja entender que los tertulios y tertulias debajo de capas, casacas y enaguas eran muchachas y jóvenes de primera tijera, esto es, mozos y mozas estragados, libertinos y tunos de profesión. Con tan buenas compañías, y la dirección de mi aprentisismo mentor, dentro de pocos meses salí un buen bandolista, bailador, incansable, saltador eterno, decidor, refranero, atrevido y lépero a toda prueba. Como mi maestro se había propuesto civilizarme e ilustrarme en todos los ramos de la caballería de moda, me enseñó a jugar al billar, tresillo, tute y juegos carteados. No se olvidó de instruirme en las cápulas del bis-bis.
ni en los ardides para jugar albures según arte y no así a la buena de Dios, ni a los que suerte diera, pues me decía que el que limpio jugaba, limpio se iba a casa, que el que limpio jugaba, limpio se iba a casa, sino siempre con su pedazo de diligencia. Un año gasté en aprender todas estas maturrangas, pero eso sí, salí maestro y capaz de poner cátedra de fullería y leperaje a lo decente. Porque hay dos clases de tunantismo. Una soecia arrastrada, como la de los enfrandazados y borrachos que juegan a la rayuela o la tapa en una esquina, que se trompea en las calles, que profieren unas obscenidades escandalosas, que llevan a otras leperuscas descalzas y hechas pedazos y se emborrachan públicamente en las pulquerías y tabernas, y estos se llaman pillos y léperos ordinarios. La otra clase de tunantismo decente es aquella que se compone de mozos decentes y extraviados que con sus capas, casaquitas y aún perfumes son unos ociosos de por vida, cofrades perpetuos de todas las tertulias, cortejos de cuanta coqueta se presenta, seductores de cuanta casada se proporciona, jugadores, tramposos y fulleros siempre que pueden, cocoras de los bailes, sustos de los convites, gorrones intrusos, sinvergüenza, descarados, necios, a nativitate, tarabillas, perdurables y máquinas vestidas escandalosas y perjudiciales a la desdichada sociedad en que viven. Y estos tales son pillos y léperos decentes. Y de esta clase de pillería digo que puede haber puesto cátedra pública, según lo que aproveché con las lecciones de mi maestro y el ejemplo de mis concursantes en el corto espacio de un año. El pobre de mi padre estaba muy ajeno de mis indignos adelantamientos y muy pagado de Martín Pelayo, que visitaba mi casa con frecuencia, porque ya os he dicho que vuestro abuelo era tan buen entendimiento como corazón. En efecto, era hombre de bien y virtuoso, y como tales personas son fáciles de engañar por las astucias de los malvados. Entre yo y mi amigo teníamos alucinado a mi buen padre, porque yo era un gran pícaro y Pelayo era otro pícaro más que yo. Y así entre los dos hacíamos cera y pábilo de las creencias de mi padre, que tenía por un mozo muy fino, arreglado y buen estudiante a tal Tuno de Martín. Y a mis excusas hacía delante de mis padres unos elogios encarecidísimos de mi talento y aplicación, con lo que les clavaba más la espina, esto es, a mi padre que a mi madre. No era menester nada de eso, porque como amaba sin prudencia, mis mayores maldades las disculpaba con la edad, y mis menores me las pasaba por gracia y travesuras. Pero así como la moneda falsa no puede correr mucho tiempo sin descubrir o su mal trogel o su liga, así la maldad no puede pasar muchos días con la capa de la hipocresía sin manifestar su sordidez. Puntualmente sucedió lo mismo conmigo, pues mi padre, un día que yo no lo pensaba, me preguntó que cuándo era mi acto, o que si estaba a disposición de tenerlo. Ciertamente que si como me preguntó eso me hubiera preguntado que si estaba apto para bailar una contradanza, para pervertir una joven o para amarrar un alburito. No me tardó mucho en responder afirmativamente, pero me hizo una pregunta difícil,
porque yo con mis quehaceres no pude dedicarme a otro estudio, de suerte que mi biluar estaba limpio y casi intacto. Sin embargo, era preciso responder alguna cosa, y fue que mi catedrático no me había dicho nada, que se lo preguntaría. No, me dijo mi padre, no le preguntes nada, que yo lo haré. En mala hora se encargó mi padre de semejante comisión, porque fue al segundo día al colegio y le preguntó a mi maestro que en qué estado estaba yo de estudio, y que si estaba capaz de sustentar un acto, lo hiciese favor de avisárselo para hacer sus diligencias para los gastos. Mi maestro, tal vera- tal tan veraz como serio, le contestó: Amigo, yo deseaba que usted me viera para decirle que su niño no promete las más leves esperanzas de aprovechar, no porque carezca de talento, sino por falta de aplicación. Es muy abandonado, rara se Es muy abandonado, rara semana deja de faltar 1 o 2 días a la clase, y cuando viene es a enredar y a hacer que pierdan el tiempo los otros colegiales. En virtud de esto, ya usted verá cuál será su aptitud y cuáles sus adelantos. A más de esto, yo le he advertido ciertas amistades y malas inclinaciones que me hacen temer la ruina próxima de este mozo. Y así usted, como buen padre, vele sobre su conducta y vea en qué le ocupa su sujeción, porque si no, el muchacho se le pierde y usted ha de dar a Dios cuenta de él. Mi padre se despidió de mi maestro bastante avergonzado, según después me dijo, y lleno de una justa cólera contra mí. Pobres padres, y qué ratos tan pesados les dan los malos hijos. Fue a casa al mediodía, me saludó con mucha desazón, se entró a la recámara con mi madre, y ésta como a las 2 horas salió con los ojos llorosos a mandar poner la mesa. Mi padre apenas comió, mi madre tampoco. Yo, como sinvergüenza y que ignoraba que era el eje sobre que se movía aquel disgusto, no dejé de hacer cuanto pude por agotar los platos, porque al fin no hay sinvergüenza que no sea glotón. Durante la comida no habló mi padre ni una palabra, y así que se concluyó se levantaron los manteles y se dieron gracias a Dios. Se retiró mi padre a dormir siesta y me dijo con mucha seriedad: Esta tarde no vaya usted al colegio, que lo he menester. Como la culpa siempre acusa, yo me quedé con bastante miedo, temiendo no hubiera sabido mi padre algunas de mis gracias extraordinarias, y me quisiese dar con un garrote en el premio que me merecía. Luego concebí que yo había sido la causa de la cólera, de la parsimonia de la mesa y de las lágrimas de mi madre, pero como estaba satisfecho en que esto no me quería, si no me adoraba, no tuve empacho para decirle: Señora, ¿qué novedad será esta de mi padre? A lo que la pobrecita me contestó con sus lágrimas, y me refirió todo lo que había acaecido a mi padre con mi maestro, y como estaba resuelto a ponerme ¿a oficio? Dije yo, ¿a oficio? No lo permita Dios, señora, que pareciera un bachiller en artes y un cursante teólogo convertido de la noche a la mañana en sastre o carpintero. ¿Qué burla me hicieran mis condiscípulos? ¿Qué dijeran mis parientes? ¿Qué se hablará? Pues hijo, me contestó mi madre, ¿qué quieres que haga? Ya yo he rogado a tu padre bastante, ya se lo he dicho, ya le he llorado, pero está renuente, no hay forma de convencerse.
Dice que no quiere que se lo lleve el diablo juntamente contigo por darme gusto. Yo no sé qué hacer. No llore usted, señora, ya le dije. Yo sí sé lo que se ha de hacer. Seguro está que mi padre tenga el gusto de verme de ojalatero ni desastre. Pues que ya se cerraron los cuarteles, ya se acabaron las casacas y el pan de munición. ¿Qué quieres decir con eso, Pedrito?, me decía mi madre. Nada, señora, le contesté, sino que antes que aprender oficio me meteré a soldado, a bien que tengo buen cuerpo y me recibirán en cualquier parte con 1000 manos. Aquí redobló mi madre su llanto y me dijo: ay, hijo de mi alma, ¿qué es lo que dices? ¿Soldado? ¿Soldado? No lo permita Dios. No te preocupes ni te desesperes. Yo volveré a rogarle a tu padre esta tarde, y ya que dice que no eres para los estudios y que es fuerza darte destino, veremos si te coloca en una tienda. Calle usted, madre, le dije. Eso es peor. Qué bien pareciera un bachiller tiznado y lleno de manteca y un teólogo despachando tlacos de chillillos en vinagre. Dado y nada más. Pues una vez que a mi padre ya se le hace pesado el mantenerme, el rey es padre de todos y tiene muchos miles para vestirme y darme de comer. Esta tarde me voy a vender en la bandera de China y mañana vengo a ver usted vestido de recluta. Cada vez que yo me acuerdo de este y otros malos ratos que di a la pobre de mi madre y de las lágrimas que derramó por mí, quisiera sacarme el corazón a pedazos de dolor, pero ya es tarde el arrepentimiento, y solo sirven estas lecciones, hijos míos, para que encargaros que miréis a vuestra madre siempre con amor y respeto verdadero, sin imitar a los malos hijos como yo fui. Antes rogad a Dios no castigue los extravios de mi juventud como merece. Y acordáis que por boca del sabio os dice: honra a tu padre y no olvides los gemidos de tu madre. Acuérdate que a ellos les debes la vida y pagales lo que te han dado. Finalmente, esta escena paró en que mi madre me rogó, me insistió, me lloró porque no fuera soldado, jurándome que se volvería a empeñar con mi padre para que desistiera de su intento y no me pusiera a oficio, con cuya promesa me serené como, como que eso era lo que yo deseaba, y por lo que afligí tanto a su merced, no porque a mí me agradaba la carrera militar, y más en clase de soldado, como me veía con horror todo género de trabajo. Qué bueno hubiera sido que mi madre me hubiera quebrado en la cabeza cuanta silla había en la sala y bien amarrado me hubiera despachado al primer cuartel, y ahí me hubiesen encajado luego la gala de recluta. Con eso se hubieran acabado mis bachillerías y sus cuidados. Pero no lo hizo así, y tuvo después que sufrir lo que Dios sabe. Al cabo de un rato salió mi padre ya con sombrero y bastón y me dijo: tome usted la capa y vamos. Yo la tomé y salí con su merced con temor, y mi madre se quedó con cuidado. A poco haber andado, se paró mi padre en una zaguán y me dijo: amigo, ya estoy desengañado de que usted un gran perdido, y yo quiero que se acabe de perder. Su maestro me ha dicho que es un flojo, vago y vicioso, y que no es para los estudios. En virtud de esto, yo tampoco quiero que sea para la ganzúa ni para la horca. Ahora mismo elige usted oficio que aprender, o de aquí llevo a usted a presentarlo al rey en la bandera de China. Todos los
Todos los retogos que usé con mi madre, con mi padre, se volvieron sumisiones. Como que sabía yo que no acostumbraba a mentir y era resuelto. Y así no pude hacer más que humillarme y pedirle por favor que me diese un plazo para informarme del oficio que pareciera mejor. Concediéndome mi padre 3 días a modo de ahorcado, y volvimos para casa, donde hallamos a mi pobre madre enferma de un gran flujo de sangre que le había venido por la pesadumbre que le di y el susto con que se quedó. Ya se ha dicho que mi padre la amaba con extremo, y así lleno de sentimiento acudió a que la medicina la auxiliara. Y en efecto, el segundo día que ya estuvo mejor, pero sin dejar de llorar de cuanto en cuanto, porque yo ya le había dicho la resolución de mi padre, y ella en medio de su dolencia no se había descuidado en suplicarle no me pusiera a oficio, a lo que mi padre le contestó que se restableciera de su achaque, y que ahí se vería lo que por fin se había de hacer. Esta respuesta desconsoló a mi madre, y fue causa de que yo no las tuviera todas conmigo, porque no habiendo visto jamás a mi padre tan tenaz en su propósito y tan esquivo con mi madre al parecer, me hizo entender que de aquella vez no me escaparía yo de cualquier aprendizaje. No sabiendo qué hacer para librarme de la férula de los maestros mecánicos que me amenazaban por momentos, descubrí la taza más diabólica, que podía en lance tan apurado, y fue ir a ver a mi caritativo preceptor y sabio amigo, el ínclito Martín Pelayo. Con la confianza que tenía, me entré de rondón hasta su cuarto, donde la hallé lumpiándose de un lazo que pendía del techo, tarareando unas boleras y dando saltos en el suelo. Tan embebecido estaba en su escoleta que no sintió cuando yo entré, y prosiguió brincando como un gamo, hasta que yo le dije: ¿qué es esto, Martín? ¿Te has vuelto loco o estás aprendiendo a maromero? Entonces él me vio y me contestó: ni estoy loco y ni quiero ser volantín, sino que estoy trabajando por aprender a hacer la octava que piden estas boleras. Y diciendo esto continuó sus cabriolas. Yo, mirando lo espacio que estaba, le dije: suspende un poco tus lecciones, que traigo un asunto de mucha importancia que comunicarte, y del que solo tu amistad puede sacarme con bien. Él entonces, muy cortés, se quitó el lazo, se sentó conmigo en su cama y me dijo: no sabía yo que traías asunto, pero di lo que se ofrezca, que ya sabes cuánto te estimo. Le conté punto por punto todas mis cuitas, rematando con decirle que para liberarme del deshonor que me esperaba en el aprendizaje, había pensado meterme a fraile. Él me oyó con bastante gravedad y me dijo: Perico, yo siento los infortunios que te amenazan por el genio ridículo y escrupuloso de tu padre, pero supuesto que no hay medio entre ser oficial mecánico o soldado, y que el único arbitrio de evadirte de ambas cosas de estas es meterte a fraile. Yo soy de tu mismo parecer, porque más vale tuerta que ciega. Peor es ser el sastre Perico o el soldado Perico, pero no al padre Fray Pedro. Ello es verdadero que la vida del fraile trae sus incomodidades inaguantables, como el estudio, la asistencia de comunidad, la observancia de las reglas, la subordinación a los prelados y la sujeción o privación de la libertad que tanto te acomodaba a ti y a mí, pero todo es hacerse. A más de que en cambio de estas molestias
tiene el Estado sus ventajas considerables como el honor de la religión que se extiende por todos sus individuos, aunque sean legos. El